No, y lo que viene ahora, Francesco, está al borde, está en la quema del purgatorio. ¿Sabes qué me da la sensación de que era cosa de tiempo? Era cosa de tiempo. Bueno, Sí. yo la verdad me encontré con esta información que publica Interferencia temprano, tomándome el primer café, y de repente uno dice, a ver, porque la diputada Catalina Pérez nos había dicho que ella no tiene nada que ver en el tema convenio, en el tema traspaso de dinero, en su declaración el fin de semana. Sí. Pero ojo que aquí toda información es relevante y lamentablemente nos estamos enterando de una situación por la prensa y no particularmente por los protagonistas de esta historia. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ojo, porque aquí hay que ser súper precisos para evitar ciertas confusiones. Lo que dice Interferencia, en un trabajo de reporteros que hicieron, un artículo corto, usted lo puede buscar si lo quiere leer. Vamos a ver el titular para que tengamos el contexto de lo que estamos hablando. Dicen que el primer domicilio declarado por Democracia Viva, es decir, cuando esta fundación se inscribe en el municipio de Ñuñoa y busca que se ajuste a toda la regulación que se necesita para funcionar, Sí, no es la primera oficina, por decirlo de alguna forma, no es este departamento del cual ya hemos hablado y que más que departamento parecía vivienda, Sí, y que hay un detalle con respecto a cuánto era el costo realmente del arriendo, etc. Ese departamento existió, es parte de la investigación. Ya, pero hay otro inmueble. Hay otro inmueble. Que es el que fue allanado y era de Pedro Aguirre Cerda. También, El que supuestamente compartía la diputada con su pareja. Cuando eran pololo. el que tenemos acá es otro domicilio, y este habría sido el original, el primer domicilio que se inscribe a nombre de Democracia Viva. Cuando hicieron el papel y constituyeron la fundación. Claro, una constitución que, según describen en este artículo, tuvo una serie de errores, pero finalmente se logra y tiene por domicilio una casa en Avenida Grecia, comuna Ñuñoa. Y entonces Interferencia empieza a investigar y dan con que este domicilio fue y sigue siendo, según este artículo, arrendado por la diputada Catalina Pérez. Es decir, y es un arriendo que viene del año 2019, o sea, desde antes de la constitución de esta fundación, Catalina Pérez arrendaba un domicilio en la comuna de Ñuñoa, Ya. lo que no quiere decir que no tenga otros domicilios arrendados. Tenía un domicilio arrendado en Ñuñoa. Los reporteros que escribieron esto fueron al lugar, hablaron con los vecinos del sector. ¿Es real o no que aquí vivía Catalina Pérez? Varios vecinos dijeron, sí, es cierto, la hemos visto. Espérate, ¿la veían porque ella vivía en ese domicilio o ese domicilio era utilizado para otros fines? Por ejemplo, una sede política. Tiene también de sede política, Pri. Buena pregunta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Los vecinos que están entrevistados en este artículo, en el cual resguardan su identidad, describen que conocían a Catalina Pérez, Ya. que la habían visto. Y también describen que en tiempos de campaña presidencial vieron varios otros personajes ligados a Revolución Democrática o al Frente Amplio en ese domicilio. Hasta ahí uno podría decir, bueno, ¿cuál es el problema? Yo, parlamentaria o no, arriendo una casa y en ella invito personas con las cuales trabajo para hacer campaña política, organizar lo que sea. El punto es que este domicilio se cruza con el inicio, el origen, el nacimiento de esta fundación que está siendo tan cuestionada Pero ahora. fue hace poco el nacimiento de la fundación. O sea, Pues muy poco. ¿cómo se te va cuando se cruzan acá y hay pago de arriendo? Aquí hablemos del pago de arriendo de la casa. Ella dice que no tiene idea, que no sabe. Si tú sabes, si uno le va a preguntar al dueño de esa casa, porque la arrendaban, hay que preguntarle quién paga el arriendo. Bueno, y para cerrar este punto, con respecto a esta casa, porque comenzamos esta discusión hablando de otro departamento, Sí. y lo hablamos ayer, también podemos repetirlo. Pero finalmente quienes escriben este artículo deciden llamar al propietario de la casa. Y aquí a mí me parece que aquí hay un detalle Eso es interesante. súper importante, quién hizo el contrato y quién le pagaba. ¿Y Claro. cuánto le pagaban? Y a través de una corredora, pero el propietario sabe perfectamente quién finalmente... Porque tú sabes que las corredoras Siempre. de alguna Sí, manera te van Sí. diciendo, mira, tenemos esta opción, Sí. tenemos esta otra, Sí. y en acuerdo con el propietario se define, ¿no? El contrato Se revisan los antecedentes. Entre uno y la otra persona, Claro. no la corredora. Y según el propietario de esta vivienda, que sale su declaración, recuerdan su identidad, etcétera, dicen, bueno, Catalina Pérez no solamente arrendó, sino que nosotros sepamos, a nosotros nos sigue llegando la plata mensualmente. ¿Qué? Decimos, sigue siendo ella.
¿Todavía? Todavía. Ya, pero hay otro punto. Aquí el punto, solo para cerrar, Ya. aquí el punto es que en el fondo, hasta donde se nos ha dicho a todos nosotros, a todo Chile, comillas, es que si bien ella dice, no he hecho nada malo y no tengo nada que ver con los convenios, nos podría haber dicho también que sí fue parte, al menos en la perspectiva de su domicilio, fue parte del inicio de esta fundación. Y si fue parte del inicio de esta fundación, con este domicilio que ella arrendó y que arrienda, aparece, al parecer. claro, que ella sigue arrendando y que aparece como domicilio de Democracia Viva, ¿cómo no vas a ver? Es que ahí está el punto, Cristo. A ver, estamos diciendo con esta investigación que ella firmó o estuvo presente o participó de las conversaciones entre Contreras, el ex Ceremi, y Daniel Andrade, su expareja, director de esta fundación. No. De hecho, el señor Contreras, entrevistado por Tele 13, en exclusiva dijo que él jamás le informó a Catalina Pérez de ningún convenio. Esa es la información pública que tenemos hasta el minuto. ¿Y de dónde iban a sacar plata para pagarle el arriendo? Bueno, esto se supone que esta casa al menos, porque insistimos que son varias otras viviendas, esta casa al menos, según quien es el propietario, dice, la tiene arrendada desde 2019, eso es lo único que sabemos, no tenemos mayor contacto con ella, salvo cuando renovamos contrato una vez al año. Nosotros dimos con ella a través de una corredora de propiedades que seleccionó varios candidatos para arrendar la casa y finalmente quedamos con ella. Ella es la que paga. Esa casa, que es, insisto, la primera en la cual funcionó Democracia Viva. Pero la primera pregunta, bueno, ¿cómo no iba a ser? Bueno, es que claro, si a nosotros ella nos dice, y su entorno, que básicamente no tiene nada que ver con el famoso convenio, ¿ok? Pero ¿por qué no nos agregan también que sí fue parte del inicio de esta fundación? Es que esto complica la tesis de que ella no sabía nada, si ese es el punto. Y otra cosa, la credibilidad aquí es fundamental. El valor, el arriendo. Acuérdate que ese departamento que se visitó en algún minuto... es posterior. Que claro. salía ahí en la comercialmente uno puede pensar que se arrienda en 750.000 pesos, pero está evaluado el arriendo, lo pagaban en 3 millones de pesos. Entonces, por eso es interesante saber cuánta plata pagaban por esa aquí propiedad. en este artículo, porque no alcanza a hacer un reportaje cortito, no hablan de cuánto es la plata. Ahora, hay hay que otra ser cosa. Porque solamente sería el primer domicilio, porque aquí estamos hablando ya, y en lo que hace referencia tú, de otra oficina, comillas, vivienda, que efectivamente tiene este desbalance entre lo que se pagaba y el valor comercial. Pero no hay que ser corredor de propiedades, que aquí no hay ninguno, para saber que ese departamento 3,5 millones al mes no cuesta. Claro, Eso en particular no es tan claramente difícil no. verlo. Y lo segundo, cuando ella habla el video, que lo analizamos, que sale como hay un claro afán de victimización también. Si yo tuviera, por ejemplo, a mí, Nacho me paga Fundación Democracia Viva, me paga el arriendo. Yo, ¿cómo voy a decir que no conozco, que no tengo nada que ver? Porque me van a pillar en un minuto. Mira, es tanto así que acabas de decir una palabra clave que la dijo el presidente de Revolución Democrática. Y resulta que en algún minuto él termina su declaración diciendo, ojalá que entregue todos los antecedentes antes que la pillen. Y es lo que estamos viendo ahora. Puede ser parte importante de la investigación, que ella está arrendando un domicilio asociado a Democracia Viva. Es que absolutamente, y yo me imagino que va a ser justamente también información que va a ser clave en la investigación que haga la Fiscalía. Miren, yo les comentaba antes de iniciar esta conversación que de hecho el ministro Montes está respondiendo ahora preguntas en la Comisión de Vivienda del Senado de la República. Yo la estuve viendo desde el principio y déjeme decirle que los ánimos han ido escalando. Vamos a ir con eso, que está en vivo, está hablando justamente el ministro Carlos Montes. Esto las tienen en un estado en proceso, no está totalmente desarrollado, están en proceso y por lo tanto la calidad de ellas se ha pedido que tengan mayor antecedente. A mí me pareció que la parte de iluminación era muy inferior a los campamentos que había en los lados, la parte de agua y de sanitaria y de incendio es la misma porque son kits estándar. Bueno, eso respecto a esa institución. ¿Cómo se ha operado en esto? ¿Por qué llegan estas instituciones a operar de esta manera? Lo primero es que aquí hay una delegación de facultades del ministro a los Ceremis. La norma se establece en 2015. La primera vez que se delega facultades es el 2019, que fue a la institución que presidía el padre Berrigo. Y de ahí en adelante todos los años se ha delegado facultades y se ha empezado a implementar con distintos tipos de programas. Tengo aquí el desarrollo de todos los programas a través de los cuales se ha implementado. ¿Cómo se implementa esto? El gobierno, por ejemplo, el gobierno anterior dejó totalmente programado el año 2022. O sea, todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior. ¿Cómo se hace? Aquí tengo
incluso los informes de los encargados. Ese es el procedimiento que se había usado desde antes. Y lo que hace establece un marco de orientaciones, de objetivos, y establece prioridades de proyectos en una interacción previa con los respectivos servicios. A ver, está explicando la forma. Mira, es interesante lo que dice el ministro Montes, porque él habla de las facultades delegadas de ministros a Seremi, habla del año 2019. Y esa forma, entonces, es la que ha dado espacio para cometer estos abusos. Absolutamente. De hecho, el ministro, ojo que esta es una prueba de fuego para el ministro Montes. Tanto esta cita como la que tiene en la Cámara de Diputados, la presión de la oposición por una posible renuncia del ministro en sus responsabilidades políticas ha ido creciendo, ha ido escalando. Sí. Lo mismo para el ministro Giorgio Jackson, que ahora está enfrentando un tema similar a propósito de una denuncia de Jasna Proboste. ¿Qué cosa? Jasna Proboste hizo una denuncia también en Contraloría a propósito de una fundación que también recibió dinero, pero esta vez por parte del ministerio que dirige Giorgio Jackson. Claro, es una Seremi de Desarrollo Social. Pero miren, veamos el siguiente titular, porque el ministro ha estado respondiendo por varias fundaciones en esta misma cita. Y acá tenemos otro artículo periodístico, este ya es más extenso, que dice lo siguiente: al menos 5 fundaciones han tenido miembros integrantes del Frente Amplio en sus principales cargos y estos han recibido fondos públicos. Y aquí llaman la atención varias cosas. Y hablan en particular, o inicia de alguna forma este artículo, a propósito de una fundación que se llama Territorios Colectivos. Ojo que hasta aquí no estamos hablando de delito alguno, pero sí de cosas que llaman la atención, porque aquí uno empieza a ver que las similitudes es cuando uno, no solo como periodista, sino como ciudadano, decimos, a ver, ¿cómo se da la asignación de recursos? Exacto, mira, Territorios Colectivos es una fundación. Ojo que aquí lo de Democracia Viva es muy burdo, porque es una fundación muy nueva, muy simplona, ¿no? Pero aquí tenemos otro tipo de fundaciones con más historia, que justamente como dice la PRI, finalmente aquí el problema tiene que ver con cómo llega la plata. Solo para cerrar el tema Territorios Colectivos, sería una fundación que recibió 75 millones de pesos. 75 millones de pesos. A través, nuevamente, de una transferencia directa, esta vez por parte del Ministerio de Hacienda a través de Presidencia. Una fundación que, ojo, yo no quiero enredar, pero para que ustedes me entiendan. No, está bien, pero es que mira la cantidad de plata. Que postula para pedir dinero en una entidad que sí te puede dar plata para hacer trabajos en Juan Fernández. Isla Juan Fernández, parte de la región de Valparaíso, donde sí funciona la fundación. Pero yo me puse a revisar aquí, bueno, pero ¿qué hace la Fundación Territorios Colectivos? Y les prometo que revisando una y otra vez de qué se trata, cuáles son los principales trabajos que hacen, hablan y aquí se parece al tema que hemos visto antes, hablan de nueva constitución, feminismo y género, reactivación económica, agua, medio ambiente, participación ciudadana, descentralización democrática, y en cambio la plata que se pidió, en este caso, para Juan Fernández, tiene que ver nuevamente con trabajos territoriales, con trabajos de agua. No es el giro. ¿Y a quién está ligada o estaría ligada esa fundación? Buena pregunta, Nacho. No me voy a salir con otro nombre aquí. Esta vez, el núcleo de esta fundación son varias personas que participan o son militantes de Convergencia Social, partido del presidente de la República. Y el giro de ellos es una cosa, pero la plata se le entregó para hacer otra cosa. Eso es lo que hay que investigar. Y nuevamente aparece información, ya hay parlamentarios de oposición que están diciendo, miren, revisen en impuestos internos, ¿dónde está el giro que corresponde a propósito de por lo cual se pidieron estos 75 millones de pesos? Ahora, en este caso sí hay intervención de los integrantes de esta fundación, es decir, respondieron preguntas. Es que tienen que hacerlo. Para avanzar en el manejo integral y sostenible del sistema de residuos a nivel comunal mediante el desarrollo de mejoras en infraestructura, seguridad e innovación tecnológica en los espacios de compostaje de la isla Robinson Crusoe y una serie de otros trabajos en Juan Fernández, en general. Y ahí hay un detalle, aparece una persona, solamente para darte un nombre y apellido porque creo que también es relevante. Natalie Campuzano, core de Valparaíso. Es parte, ha trabajado en esta fundación. Expareja de Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática, inmiscuido en el tema de Democracia Viva a propósito de que le quitó el piso a Catalina Pérez. Entonces la vuelta aquí
Yo insisto. Es más larga de lo que uno Ojo que no pudo haber estoy diciendo pensado. delito alguno hasta el minuto, no estoy diciendo... Pero la cosa Aquí, no se ve bien. Francesco, si aquí lo cuestionable es la forma en que se asignan los recursos. Exacto. Sí. Primero la forma, la facilidad y la entrega de estos recursos, porque, mira, vamos a ponernos, voy a ser bien abogada del diablo. Ponte tú que se entregan los 75 millones de pesos, por ejemplo, en este caso con el trabajo de Juan Fernández. Y la pega se hace y se hace bien. Y se fiscaliza, check. Vamos a entregar de nuevo recursos. El problema es que se entrega con tanta facilidad y liviandad estos recursos a fundaciones que no tienen experiencia, que se han formado recién, que no han terminado los trabajos anteriores, porque basta ver, por ejemplo, el recorrido en los campamentos de Antofagasta, Claro que que son sí. muy deficientes Sí. y además inconclusos, que por supuesto no corresponden a los Claro. 400 millones de pesos que se asignaron, y resulta que se siguen entregando recursos igual. No, y en un mes uno no puede acreditar, ni siquiera tienen experiencia en el área donde están pasando plata. Ahora, en la denuncia CIPER, por eso te lo quiero preguntar, Sí. ¿es una denuncia que podría complicar al presidente del partido del presidente? Sí, de todas maneras, a nivel político se ve muy mal. Se ve muy mal porque nos empezamos a dar cuenta de que al menos en cómo se reparte la plata, hay varias fundaciones ligadas al Frente Amplio. Y ojo que, y esto no lo digo yo, lo dicen los analistas y expertos electorales. A ver, hay muchas las fundaciones. personas no distinguen mucho si es revolución democrática, si es convergencia No. Sí, social. pero mira, solo quiero Es hacer un el punto. gobierno, Solo señor. quiero hacer un punto ahí. Hay muchas fundaciones ligadas a distintos partidos políticos. Porque También, resulta que las absolutamente. fundaciones lo que permite hacer es un trabajo territorial. Y ese trabajo territorial es relevante para las elecciones posteriores. Entonces, cuando hablamos ahora de estas fundaciones que están incluso ligadas a los partidos del presidente Boric y que se están asignando de alguna forma recursos de manera bien irregular, están siendo investigados, Sí. ya escaló al presidente Boric. Claro. Y en particular acá, porque, ojo que el artículo es súper preciso en esto, pero nos lleva hacia el presidente de la República, porque son recursos de presidencia. Mira, es que hasta... Y entonces en el artículo preguntan, Sí. PRI, ¿el presidente sabía algo de esto? Tiene que saber. Mira. Bueno, lo que se informa acá, por parte de las personas a cargo de estas subvenciones en el área de presidencia, que tienen que ver con el Ministerio de Hacienda, es que el presidente nunca decide ni toma posición a propósito de los recursos por los cuales fundaciones postulan. A su fondo, al fondo del presidente, no sabe el presidente. Es que, claro, presidencia hace varias más cosas que solamente encargarse de las actividades del presidente, pero de todas maneras, ya el hecho de que tú en el fondo en el artículo tengas que aclararlo es porque efectivamente todas las personas comunes Claro. y corrientes, ciudadanos de esta república, vamos a hacernos esa pregunta. Bueno, Así que- ayer salió la encuesta que decía más del 80% de los chilenos creíamos que esto tenía que ver con corrupción. El caso Democracia Viva, El caso eso sí. Democracia Viva, Sí. claro. Pero ¿sabéis lo que pasa? Es que acá, y el ministro lo acaba de decir, aquí está en cuestionamiento son recursos de los más pobres, de personas que no tienen mira la palabra, ni casa. Y lo que se está haciendo acá, que todos trabajan, ¿a cuántos eventos hemos ido nosotros para juntar, para la EGI, para la plata, para la libreta, el ahorro? Con lo que cuesta. Con lo que cuesta todo eso, que 400 y tantos millones que podrían haber sido perfectamente para poder apañar a cientos de personas en un ahorro de una libreta, se vayan a 3 grifos. Sí. Ese es el dolor más grande. El tema de la vivienda está en el corazón de todos los gobiernos. Hay un déficit de 600.000 viviendas, Francesco. Y de eso está respondiendo ahora el ministro Montes, Sí. justamente ahí en pantalla en la Comisión de Vivienda, donde incluso el ministro dijo algo que a mí me pareció delicado, y espero que profundicen y ¿Qué después cosa? se escriba esto de alguna manera para ampliarlo. Él dice que algo Sí, poco es en la que línea de lo que decía la esto, PRI, esto pasa con la plata de los más pobres, dijo. pero el decía, decía que todo tipo, que al margen de que la responsabilidad pasó a los Ceremi y que el traspaso viene de allí, tenemos que investigar por qué esto no se revisa. Tenemos que investigar fiscalización. por cómo se fiscaliza, No. cómo llegamos a esto. Esto es porque- hay que investigar, Mira, porque aquí- no sabemos. Francesco, es que uno puede pensar, aquí hay un exceso de confianza y en la confianza está el peligro, no hay ningún tipo de fiscalización y esto viene efectivamente, es una forma, como lo decía el ministro, son facultades delegadas de ministros a Ceremis, para que los traspasos y la plata llegue más fácilmente, por ejemplo, a fundaciones para que realicen este trabajo en terreno, que es necesario. Sí. No todas las fundaciones las tenemos que meter en el mismo saco, hay fundaciones no. que hacen realmente un muy buen trabajo, pero resulta que si no hay fiscalización y se da esta libertad
presidenta, es porque ahí se mete en la cola el diablo. Claro. Exactamente. Si eso es lo que está Y pasando. fundaciones Exactamente. que hagan su pega. Po. Ahora, los dos ministros han dicho que no van a renunciar. No. ¿Está bien eso? ¿Qué? O sea, aquí prácticamente todos han dicho que no van a renunciar. Catalina Pérez dijo que no iba a renunciar, Juan Ignacio Latorre dijo que no iba a renunciar, Giorgio Jackson dijo que no iba a renunciar y Carlos Montes dijo que no iba a renunciar. Ojo con eso. Pero hay aquí una, nadie renuncia. Pero aquí hay una lectura que uno puede hacer de por qué ellos dicen que no van a renunciar, a título muy personal. Porque si ellos renuncian, de alguna forma también se atribuyen una responsabilidad. Claro. Entonces, al momento de aferrarse a su cargo es porque quieren transparentar lo que pasa y, en el fondo, también dar a conocer que ellos no están involucrados. Pero si le piden, porque así se usa, ¿no? Que le digan que le pidieron la renuncia. Claro, una forma si el políticamente presidente correcta. le pidiera la renuncia a Giorgio Jackson, que es su amigo, por lo demás, Sí. también deja entrever culpabilidad. Pero claro. Ahora Lo los deja gobiernos, caer. Nacho... Lo deja caer. Lo deja caer desde el sí. piso 10. Claro. Pero los gobiernos, ustedes saben que las renuncias de ministros no necesariamente muchas veces tienen que ver No, po. con las reales responsabilidades del problema, sino más bien con fusibles o vías de evacuación, comillas, para salir de los problemas. Claro, el caso Cabal, ¿se acuerdan? Hizo caer a el ministro de Interior Peñaliño, que era íntimo amigo de la presidenta. Había sido su jefe de gabinete No, pero y amigo, brazo derecho Y de nunca toda más la han vida. vuelto a hablar, fíjate. Pero ahí también entró el tema de las boletas SQM, recuerda Sí, tú, po. un caso gigantesco. Pero bueno, yo creo que aquí lo que estamos... el tema es que en política también la oposición va a hacer su pega. Algunos dirán mezquino, otros dirán es lo que tiene que hacer. Usted opine lo que quiera, pero va a hacer su pega. ¿Cuál es su pega? Presionar, elevar la presión. Empezar a intentar apurar ciertas cosas. Y en esa presión, por supuesto, ¿quiénes van a ser los que más se van a ver afectados? Carlos Montes, Giorgio Jackson. ¿Cuánto resistirán? Sí, claro. Sí. Ahora vamos a plantear una pregunta. El presidente, con toda la defensa que ha hecho antes, ¿sí? Ahí ahora parece que están llegando los antecedentes, pero antes lo hizo. Sí. ¿Sacrificó su capital político? ¿Defender a mandos medios? Lo conversamos con Francesco Clabrí a la vuelta de la pausa. La noticia del momento que tú llegaste aquí es porque hay nuevos antecedentes, pues. Tenemos varios antecedentes en un nuevo capítulo del caso Convenios Gate, como ustedes quieran. Pero bueno, en imágenes, Catalina Pérez. ¿Por qué nuevamente protagonista de la noticia? Porque a pesar de que nos dice una y otra vez que no tiene nada que ver en este asunto, hay información de interferencia de que el primer domicilio registrado de la ya famosa Fundación Democracia Viva, en entredicho, cuestionada, fue Sí. justamente una casa que ella todavía arrienda en la comuna de Todavía Ñuñoa. la arrienda, pero Todavía. no se sabe si vive ahí o no, porque vive en Pedro Aguirre Cerda. Claro, pero otros te dirán que también viven en Antofagasta cuando hace su trabajo distrital. No le preguntan en ese artículo, Nacho, buena pregunta. No le preguntan si la han visto a los vecinos que participan de esto, de si vivía o no vivía ahí. No les preguntan si la han visto hace poco. Ya. Pero sí la habían Sí la visto han a visto. ella, sí habían visto a Daniel Andrade, Ya. sí habían visto a la jefa de gabinete de la alcaldesa Ríos de Ñuñoa, RD, en fin. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, estamos viendo que hay varias fundaciones más involucradas en una investigación de CIPER, una de ellas ligada a militantes de Convergencia Social, partido del presidente de la República. Ahí está el titular. Y porque por favor, yo invito a quienes estén viendo el programa que también puedan revisar este artículo. Es bien interesante porque habla de varias fundaciones, de sus nexos. Y Ya. aquí también, aquí tenemos nombre y apellido de personas que sí responden a CIPER y dicen que sí participaron por estos fondos y que se les fueron adjudicados de manera correcta. Ahora, fondos por los cuales no hay un concurso, nuevamente. Y fondos que se adjudican para trabajo. Voy a volver a leerlo Ya. porque es bien interesante cómo se denomina esto. Bueno, ¿Cómo se dice? estamos hablando de la Fundación Territorio Colectivo, pero básicamente, según Juan Pablo Espinosa, director ejecutivo de Territorios Colectivos, indica CIPER que esto se trata directamente con Presidencia de la República y que, por una parte, responde Presidencia, el presidente, estamos hablando de Gabriel Boric, no interviene en ninguna etapa del otorgamiento de recursos, pero estos son recursos para trabajos de aguas servidas en Juan Fernández, cuando la visión de esta fundación es un tema de democracia, participación, en fin, abre Oye, dudas nuevamente. Ayer le preguntamos, y de hecho el senador Castro lo dijo en el Congreso, que el presidente se había quemado las manos defendiendo a las personas la semana pasada. Con este caso, ¿tú, Francesco, crees que el presidente está sacrificando capital político? Sacrificando sería que lo sigue haciendo. Él lo hizo de alguna manera y no cabe duda. La declaración que decías tú recién de Juan Luis Castro, ayer nos la decía Jorge Ayer lo Alessandri. dijo, sí. El presidente, mira,
Cuando un presidente se tiene que explicar demasiado y está siendo demasiado protagonista de una polémica, evidentemente está sacrificando parte de su capital político o al menos de su barrera de contención frente a los problemas. Y esto es un análisis súper básico en ciencia política, digamos. ¿En qué sentido? El presidente primero dice, no blindamos a nadie, No, claro. no pongo las manos al fuego por nadie, ¿cierto? Sí. Al día siguiente, prácticamente 2 días después, defiende al Ceremi investigado ahora Del en el Maule Maule y de Antofagasta. y de y a la Biobío. delegada presidencial del Dresden, Biobío, claro. con nombre y apellido. Mm. Después dice, lo que hice no fue blindar, lo que hice fue no metamos a todos en el mismo saco. Claro, el Y en esa presidente discusión podría estamos. proteger, pero no blindar. Entonces en eso estamos, en esa discusión que algunos dirán se vuelve eterna, pero el problema es que lo que debió haber hecho el presidente aquí es dar una instrucción, que lo había hecho hasta hace poco, ¿no? Dar la instrucción de que se investigue hasta las últimas consecuencias, pero no entrar de lleno a la polémica. Y ahí tiene un problema que también involucra hoy por hoy a sus ministros Montes y Jackson, porque son los que están enfrentando la polémica, digamos, más decididamente, también la ministra Vallejo, comunicacionalmente al menos. El tema es que esta polémica no se termina con Catalina Pérez. Y ayer nosotros analizábamos la situación de Catalina Pérez, que se vio cada vez más sola. Incluso ella habló de traición. No se termina con Catalina Pérez porque aquí hay muchas más personas salpicadas. Y hay otros partidos políticos. Ahora, pensar en qué podría terminar esto después de la investigación, no sé si ¿para esto dónde puede va? tener fin, porque son tantas situaciones en distintas regiones. Claro, porque ahora, claro, lo que han dicho es que es una crisis sin borde, sin límite, porque aquí estamos hablando lo de ligado a Convergencia Social, para que nos quede claro. La Fundación Ligada a Convergencia Social recibe aportes de la presidencia directo. Habría recibido. Sí, la plata viene del Ministerio de Hacienda, pero es la institución de Sí. la presidencia la que define estos Que fondos. en cada estado, en cada gobierno da aporte a la Da plata, fundación. sí. Claro, pero y eso, cuando a ti te dan una plata de este tipo, por ejemplo, a esa convergencia de Convergencia Social, ¿te piden una garantía de vuelta por si tú no haces la pega o no te piden ni una cuestión y podí no Es hacer nada? asignación sin garantía. Es una subvención. Si ¿Cómo? no haces la pega, como ocurrió por ejemplo en Antofagasta, no hiciste la pega nomás y punto. ¿Y la plata? Es Recuerda así, tú que es así de grave. el ministro Montes dijo, oye, yo creo No que puede ser. Democracia Viva debiera devolver la plata al Pero menos. ¿cómo no ¿Te hay fijáis? O sea, no hay un garantía? mecanismo. No, si una cosa de loco. Y en este caso, si bien se postuló de manera regular, yo me preguntaría, ok, postularon, perfecto. ¿Y qué pruebas o garantías demostró esta nueva fundación para hacer el trabajo que pretenden hacer en Juan Fernández? Expertise. Claro, hay experiencia, están los cuadros, el capital humano. Yo me lo pregunto ahora. Quizás sí, no lo sé. Pero te fijas que abrimos nuevas polémicas. Yo la duda que tengo bueno, tengo muchas dudas igual que usted en la casa con la diputada Pérez, pero si yo en alguna parte de mi vida tú me estáis preguntando por algo y yo sé que tengo ese tema pendiente. Yo sé que en algún momento la Fundación Democracia Viva me pagó, me subvencionó los gastos comunes, el agua, la luz, cualquier cosa. Yo tengo que esclarecer de qué forma yo me crucé con esa fundación. Eso Pero yo también decir, creo. yo no la conozco, es raro, pues, Francesco, porque le va a salir en algún minuto si la gente, al señor de la casa le tienen que preguntar en la investigación que hizo Antofagasta, que está haciendo, le tienen que preguntar quién pagó por la casa. Absolutamente. Qué difícil, porque mira, lo que sabemos hasta antes de la licencia de las diputadas es que ella insiste en que no tiene nada que ver, en que ningún peso de este traspaso de dinero desde el Estado a la Fundación Democracia Viva ha pasado por ella. Y hasta ahí, hasta que aparezca un antecedente distinto o que la justicia diga una cosa distinta, no digo hay que creerle, pero esta es la información que tenemos. Pero el arriendo de El esta tema- casa la involucra directamente. El tema, claro, que su casa, que ella supuestamente arrienda, por lo menos con nombre y apellido, no sé dónde venga la plata, pero que ella arrendó haya sido oficina o domicilio de Democracia Viva, como dice este artículo de interferencia, ¿En cuánto pagaron? complejo. El otro departamento, que se paguen 3 millones, cuando el costo comercial de un arriendo en la comuna son, ponle tú hasta 1 millón de pesos, con los gastos comunes, si tú que no tengo idea. Llama la atención. Y ahí hay que investigarlo. Todo esto se tiene que investigar. Mira lo que dice el senador Latorre, que evitó entrar en la polémica, porque la Catalina Pérez lo trató de Sí, pues, traidor y a él y a sí. unos cuantos más. Traidor, le. Dice, algunas personas han arrastrado al partido con una pérdida de confianza, de daño público, de prácticas irregulares que podrían constituir delito. ¿Y él estará analizando su gestión también en esta polémica? Ojo que RD dentro de poco tiene elecciones internas. Entonces esto se empieza a enredar
el hecho de que su expareja esté involucrada en esta otra fundación, como yo les decía Pero antes. otro partido es igual. Otro partido, y no hay nada irregular, pero no se ve bien. Pero no es labor del senador Latorre, bueno, del presidente del partido, no es labor ese ser el malo de la película ahora, porque no hay más personas de su partido ligadas según la versión que tiene él. Porque lo están dejando solo como de vuelta a él, al senador Latorre. Es que ha sido errático, pues, Nacho. Ya, Entonces, pero tú puedes ser... Mi duda es, Ha cambiado yo puedo 10 veces ser la versión. errático cuando me estoy enterando... Es como lo del presidente. Si yo me empiezo a enterar de cosas de gente en la cual yo confío ciegamente, tengo que empezar a cambiar la versión. Si hay un partido, y acá lo del presidente tiene que cambiar la versión porque está el gobierno, es el Estado de Chile. ¿Cómo no lo va a decir si te llegan papeles con timbre? mira, ¿le agregamos antecedentes a esta Sí. historia? Hablemos ahora del ministro Giorgio Jackson. Chuta. El ministro Giorgio Jackson no tiene directa relación con lo que ha ocurrido con los dineros de vivienda, ¿no? No, por otro ministerio. Pero se ha vinculado su nombre no solamente por Revolución Democrática. Por ejemplo, frente a lo que ocurre en el Maule con esta Fundación Urbanismo Social. Sí. Hubo medios de prensa que dieron cuenta de que su madre trabajó en algún periodo en esa misma fundación. Ya, No hay nada que de hacer. nuevo, yo digo, hasta ahí, y de hecho la fundación explica, veamos el titular, la fundación explica que efectivamente, esto es del Libero, que efectivamente la madre del ministro participó en cierto minuto de esta fundación, hizo un reemplazo a una persona que se iba de postnatal, por lo tanto trabajó 9 meses, y explican que ella postuló y hubo un concurso y se quedó con esa pega durante los 9 meses que hizo el reemplazo. Esto tiempo atrás. Ojo que no es efectivamente en el periodo que estamos ahora Él ya era, cuestionando. te lo pregunto, él ya era diputado, ¿no? Claro, pero hay una relación aquí. Y también trabajó en esta misma fundación quien fuera jefe de gabinete también del ministro. Entonces, de nuevo, ¿hay algo irregular propiamente tal? No. Pero uno empieza a ver cómo todo esto tiene ciertos Se nexos, ¿te ve fijas? raro. Entonces, yo creo que las dudas son siempre legítimas. No estamos culpando a nadie de nada todavía, pero son antecedentes que se agregan. Y además, le pega desde el punto de vista ahora como ministro, porque la senadora Yasna Proboste, que no digamos que es una senadora de oposición de extrema derecha, ni mucho menos, No, es de todo lo centro. contrario, ella Centro-izquierda. hizo una denuncia por 160 millones que la Seremi de Desarrollo Social de la región de Atacama, la suya, le entregó a la Fundación Visible para brindar alternativas de hospedaje a personas en situación de calle. ¿Y qué alega la senadora? Y es lo que informa también el diario Mercurio esta mañana, es que nuevamente tenemos un caso en que una fundación, que es de Antofagasta, dice ella, viene a Atacama a trabajar en un giro que no le corresponde o que no tiene experiencia. Entonces, de nuevo, ¿hay algo irregular quizás en la entrega de esta plata? Quizás no, son las reglas del juego. Pero ¿por qué estamos repartiendo así la plata? No, y estamos ¿Y por qué hablando le pega de al ministro Jackson? fundaciones. Porque es su ministerio. Estamos hablando de aportes millonarios de fundaciones. Si fuera empresa privada, la empresa privada contrata a la persona Sí. que sea, tío, primo, qué sé yo. E incluso eso tampoco se hace, tiene que haber un tema de probidad. Pero lo que Hay habla auditoría. Auditoría, lo que habla la senadora Proboste es, bueno, la pega del diputado, como lo hizo la diputada Ahumada en Antofagasta, y de la senadora Proboste, esa es su pega, Es- fiscalizar. Claro. Sí, po. Ahora, solamente para aclarar este último punto, esta Seremi, que es Jocelyn Moyano, está ligada no a Revolución Democrática, por si alguno de ustedes tiene esa aprensión, sino ligada a Federación Regionalista Verde Social, otro partido que en su minuto fue parte del Frente Amplio, pero colabora con el gobierno. Bueno, Ya. Harta noticia, Francesco, que nos Harto trajiste. dato. Harta cosa. Sí, Sí. y Tenía hay harta que- pega en la tarde también. Y hay Vamos que a ir seguir siguiendo- reporteando. Y hay que ir siguiendo la noticia porque si no uno se pierde. Se pierde, Son pues, sí tantas cuesta. cosas que, Es verdad. bueno, Sí. y ¿sabes cuál es? Que es lo más doloroso? Todo es cuestionable. Toda situación irregular es cuestionable. Pero cuando además se lucra en base a las necesidades de los más pobres, es más cuestionable todavía. una buena, solamente para cerrar esta historia con una buena. El presidente dio cuenta de una comisión de expertos todos Sí. muy respetados de distintas universidades transversal para buscar diseñar un esquema nuevo Ya. para superar esta crisis. Yo Tienes creo que esa es la tienes única buena noticia. 45 días para Efectivamente. funcionar. Ahora, las comisiones en política siempre dilatan los No, problemas. ojalá que no. Sí. Pero es bueno que personas expertas de manera transversal Sí. Claro. vengan a decirnos el día de mañana cómo podemos hacer esto mejor. Que la vamos a llamar la comisión Jara Quemada porque la preside la señora Jara Seguramente Quemada. Sí, ese va a ser tiene un el- nombre